Muy buenas. ¿Cómo está Nachito? Bien, ¿y tú? Bienvenida, muy bien. Mi nombre es Jaifer, estoy con Ignacia aquí. Olis. Y esto es JLR Podcast, el podcast de los jóvenes de Iglesia Cristiana La Roca en Santiago. JLR. Oiga, acuérdense que estamos con el nombre para Jorge, Javier, Jurisprudencio, que ustedes tienen que ponerle con JLR José Luis Rodríguez. a nuestro amigo. Hoy tenemos un tema interesante. Súper interesante. Sí, porque resulta que ya hablamos de nuestro peor enemigo, number Sí. one. Y ahora vamos a hablar la parte 2. nuestro peor enemigo número 2. ¿Cuál sería nuestro peor enemigo número 2? ¿Qué dice el público? Yo creo que sigue siendo el mismo. Claro, obvio. Nuestro peor enemigo sigue estando frente al espejo cada vez que nos vemos en él. Sí. A menos de que esté en una película de terror y salga una monja diabólica en el espejo. Pero no, ese no es el punto. El punto es que nuestro peor enemigo siempre va a ser nosotros mismos. Sí. Y hoy vamos a hablar de un tema bien específico y es respecto a lo complicados que estamos frente a la confesión. La confesión. ¿Qué es la confesión? ¿Qué es la confesión, Nacho? ¿Te has confesado alguna vez? Yo he confesado mis pecados, sí. Yo creo que no hay nada más costoso en la vida que hablar de lo malos que somos. Uh-huh. Pero ¿qué significa confesarse? A ver, cuéntame. Confesión, según la definición de diccionario, dice declaración, ya ahí hay una palabra que determina harto, declaración, o reconocimiento que hace una persona de un error, una falta o un delito, especialmente cuando la hace un juez. Bueno, eso es una definición. Y después dice declaración voluntaria que hace una persona de una idea, de un sentimiento o algo de que sabe que antes no había hecho explícito, no lo había exteriorizado. Nunca lo había dicho. Qué interesante. Ahora, debemos dejar varios puntos en claro, ¿no? Y ahí en los comentarios, acuérdense de compartir para que podamos crecer también como comunidad y que esto se ponga mejor. Hay que dejar en puntos en claros y es que nosotros en nuestra escala de valores como cristianos tenemos presente que hay cosas que son pecado, que no son buenas, que nos dañan. Sí, a medida que vamos como creciendo espiritualmente también nos aclaramos de qué estoy haciendo bien, de qué estoy haciendo mal. Quizá algo que hacía antes pero no me daba cuenta y te llega la iluminación de arriba. Reconocemos y te dice que estamos como, haciendo algo mal. Esto no está bien y cuando te das cuenta de ese momento es bueno confesar. Ahora, nos damos cuenta también que hacemos cosas malas cuando vivimos la consecuencia de eso malo que estamos haciendo. Cuando tomamos una mala decisión y vivimos la consecuencia de esa mala decisión, ahí nos damos cuenta que estamos haciendo algo mal. ¿Ya? En la Biblia o en lo que en general nosotros como cristianos hablamos de esto, lo determinamos como pecado. Sí. Cosas que no debemos hacer, sobre todo cuando hacemos falta, sobre todo no. En general los pecados tienden a dañar a las personas que están a nuestro alrededor más que a nosotros mismos. Pero sin embargo nosotros también salimos dañados, no solamente daños colaterales. Ahora, hay algo interesante y es que en la Iglesia Católica de tendencia romana existe algo del sacramento que es la confesión. Claro, y está el confesionario. Está el confesionario. El ¿Usted alguna vez fue a una iglesia católica? No. Nunca fue. Yo he ido en un par de oportunidades. Siempre desde niño he ido a iglesias evangélicas de tendencia protestante, pero he ido un par de veces a iglesias católicas, sobre todo como por velorios y este tipo de cosas, no más que eso. Sin embargo, siempre me ha llamado la atención el confesionario, debo confesarlo. Yo lo he visto en películas, pero así físico ver uno no. ¿Nunca has visto un confesionario? No, solo en películas cuando está ahí la otra persona como con esa malla oscura y la otra persona es medio místico. Claro, así hay como una película de Dan Brown donde aquí, es como una cita ciega. Ahora, está bien. En cuanto a la palabra de Dios, que hay que confesarse, dice la Biblia que hay que confesarse los pecados unos a otros, sobre todo para adquirir ayuda y un poco de frío. Para hablar respecto de estas cosas, lo que no está bien, según la Biblia, en cuanto a ese sacramento como tal de la confesión, es que, y ojalá no vaya a recibir piedras por esto, es que el señor cura se determine como juez y que sea capaz de perdonar los pecados, porque
Claro, la absolución de pecados, porque eso solamente le corresponde al Señor Jesús, nadie más que a Él. A Dios como tal es el que nos perdona los pecados, y cuando tenemos un pecado vamos a confesárselo a Él, Sí. y a Él le pedimos perdón. Sí. No le pedimos perdón, bueno, le podemos pedir perdón si faltamos a alguna persona, a la persona por la falta, más no le pide perdón por el pecado, porque el pecado lo perdona solamente Dios. Claro, pero yo creo que el humano igual necesita como esa conexión física de quizás un abrazo, un consuelo, porque cuando confesar no creo que sea algo tan fácil y decir como, oh, hice esto y seguís caminando feliz de la vida. ¿Si alguna vez ha confesado algo malo que ha hecho a alguien? A alguien, claro, sí. Yo sí, lo tengo absolutamente claro, y tengo absolutamente claro el momento en que lo hice, y tengo claro que fui libre de una gastritis que me estaba matando después de confesarlo. Porque cuando uno se encierra en cosas y está dañándose y tiene ahí un secreto amarrado, Claro. o una rabia o algo que está ahí que no lo deja hacer, eso sobre lo todo daña los secretos a uno. dañan mucho como físicamente. Es impresionante el daño físico que puede lograr eso, y lo liberador que es poderlo comentar a alguien. Sí, que te puede cambiar como tu rutina diaria de vida, de los pensamientos como te van ganando, y a medida que tú lo vas confesando, eso se va liberando de ti y te sientes más libre. Es como llevar una mochila y te la sacas. Pasársela a alguien que se la ayude a cargar a uno. Es literal lo que uno hace cuando uno confiesa. Aquí vamos a abrir un paréntesis. Quizá esto debería ir al final del podcast, pero si usted tiene algún problema, si tiene algo que tiene que contar, por terrible que usted crea que parezca, siempre hay alguien que lo va a escuchar y lo va a poder entender. Sobre todo en la iglesia, yo me considero que no soy perfecto, nunca lo voy a hacer, y tengo también cosas que sé que he hecho, que viví y que el Señor me perdonó y que me pudo sacar de eso, y que no me van a sorprender fácilmente con algo. Claro. Creo que la capacidad de sorprenderme la tengo, pero como que asombrarme por un pecado, que alguien me diga, ¿sabe qué? Estoy en esto, no hay algo que me vaya a escandalizar. Quizá me sorprenda, pero no me va a escandalizar, ni mucho menos van a recibir un rechazo de parte mía, porque yo mismo me reconozco pecador. Claro, o como saber encontrar a la persona también indicada, que quizá estamos confiando como en cierta persona y no nos sentimos cómodos, como también buscar esa comodidad de tener un lugar seguro donde confesar. Ahora, vamos a hablar desde el confesador, no, claro. desde uno que confiesa. Entonces, lo primero es que el liberador, sí, totalmente, que uno se puede enfermar, y lo otro es que uno se amarra en eso y se amarga y no encuentra salida. Sí. Dice la Biblia que en el consejo de muchos está la sabiduría, y si usted le cuenta su problema a alguien, a veces simplemente verbaliza. Yo no sé, yo he ido al psicólogo, debo confesarlo también, en algún momento fui al psicólogo de mi vida, y me daba risa porque al final él no hacía nada. Bueno, se hacía su trabajo, ¿no? Me esculcaba mi interior hasta lo más profundo, pero al final yo hablaba todo y yo caía en cuenta de las cosas. Sí. Y era como, ¿cómo no caí en cuenta de esto antes? Era porque nunca lo había verbalizado. Claro, porque son como ideas que uno tiene en la cabeza, y cuando uno lo dice, lo hace como una idea ya más concreta. Entonces uno al ver esa idea concreta dice, estaba ahí, o estuve haciendo esto, o cuánto tiempo lo callé, cuánto tiempo no lo dije. Y creo que esa expresión de liberarlo verbalmente nos ayuda a entender en qué estábamos, y también nos ayuda a entender en que ahora no voy a hacer así, o ahora voy a cambiar, o tomar una decisión. Tomar decisiones respecto a eso, que ahora como que se ilumina. Es impresionante, pero literal se ilumina. Siempre ha estado ahí y de repente se ilumina, y es como, no puede ser. Y es liberador. Eso. Y por eso es liberador. Uno puede tomar acciones respecto a eso. Así que en la iglesia como tal, siempre la persona encargada de escuchar esto como tal siempre ha sido el pastor. ¿No? Está bien que sea el pastor, y ahora los pastores tienen preparación para esto. Existen en las escuelas de teología y en los institutos psicología pastoral, y ahora desde este lado darse cuenta que uno no puede con todo. Claro, es que igual yo me pongo en un escenario de una iglesia de 1000 personas y que esté el matrimonio pastor, es demasiado. Yo creo que terminaría traumado. Total, porque aparte las malas noticias cargan y como que le hacen perder la fe a uno en la humanidad.
no es para que no se lo cuenten a uno, sino para que yo, si me cuentan algo y veo que no puedo con eso porque carezco de herramientas, porque digamos yo no soy psicólogo, decir, ¿sabe qué? Y tener la capacidad de decir, yo puedo hasta este punto, claro. Le recomiendo que hagan esto. Vea, sí. Vamos a ver esto. ¿Será que puede tomar decisiones con esto? Conversémoslo con otra persona que yo sé que le puede ayudar y intentar buscar, porque al final uno cuando confiesa es porque tiene la actitud de querer cambiarlo. Claro, sí. Es como, estaba pensando en cuando uno confiesa como algo del pasado y versus el confesar como algo que estás en el presente, como actual, y que ahí obviamente va a tener un consejo, porque si es del pasado es porque tú ya tomaste una decisión y ya lo dejaste en el pasado y ya cambiaste. Pero el del presente creo que hay como que asumir que va a venir un consejo o una dirección, y es como tomar la decisión de decirlo, también va a ser tomar la decisión de cambiar. De tomar como una acción, de tener que hacer algo. Es bueno partir confesando. Es bueno partir confesando. Porque da el pie a cambiar. Sí. Ahora, no existen pecados que sorprendan a alguien porque todos estamos en la misma. Entonces, esto es como para reforzar la idea de, que de hacerlo, y que si usted tiene un problema, es decir, ¿sabe qué? Yo estoy luchando con esto. Claro, y también no solamente como alguien que llega a la iglesia tiene que confesar como todo y después no confiesa nunca más. Yo creo que es como algo constante que tenemos que ir haciendo todos. Todos estamos en este proceso como confesándonos a medida que vamos haciendo la vida. Sí, yo siempre he escuchado esto de uno de tener como un mentor, irle como rindiendo cuentas de su vida, no porque esa persona necesite hacerlo, sino porque yo necesito hacerlo para ir viendo por dónde voy, de qué manera me estoy comportando. Sí. Y es porque nuestro corazón es engañoso y siempre tiende a tapar las cosas malas, y al final lo que hace es incurrir en pecado. Ahora, hay que tener en cuenta algo bien importante, y es a quién le vamos a confesar. ¿Ya? Hay que ser sabio, porque usted no le va a pedir consejo a una persona que generalmente no sea capaz de dárselo. Y hay que tener sabiduría, porque si usted tiene problemas de alcohol, no le va a confesar su problema de alcohol a un borracho. Porque el borracho le va a decir, tomemos, brindemos por eso, brindemos por el problema. O si usted tiene problemas en su matrimonio y va y le pide consejo a su amiga, la separada, que odia a los hombres porque le han puesto los cachos 50 veces en la vida, porque ¿qué le va a aconsejar? Que se separe. Porque no vale la pena esos hombres, porque son todos unos desgraciados cortados con la misma tijera. Y al final hay que tener sabiduría respecto a eso. ¿A quién le vamos a confesar y a quién vamos a depositar esa confianza? Saber también discriminar eso así. Por eso es importante ver eso, y nosotros como personas también trabajar en tener la capacidad de responder a esas necesidades. Sí, totalmente. Y también pensaba en que muchas veces decimos como hoy no me siento preparado para confesar, y creo que el momento se da así oportuno para cuando tú tienes las ganas y el otro también tiene la disposición de escuchar, de mirar, de escuchar sobre todo. Y cuando encuentres la instancia correcta, hazlo. Como es necesario para ti, para tener tú una mejor relación también con Dios, porque eso te va a acercar más. Confesar te acerca mucho a Dios. Así es. Es bueno buscar una persona que sea espiritual, que le pueda dar consejo a uno, que pueda orar por uno, que le pueda dar instrucciones, que le pueda ayudar. Y la persona que lo haga, que reciba esta confesión, tener, por favor, que no sea un libro abierto, ¿no? Que no ande contándole el chisme a cualquiera que se le atraviese por el pasillo, pues de que imagínese que fulano me contó tal cosa, porque pues ahí incurriríamos en una terrible falta, y la confianza estaría totalmente rota. Buscar un lugar adecuado, un parque abierto, un lugar donde usted lo pueda escuchar, una oficina, es ideal. Y siempre es bueno hablar con personas que tienen más experiencia que uno en la vida, ¿no? Entonces generalmente uno busca una persona que sea un poco mayor que uno, no necesariamente una persona mucho mayor o una persona, pero idealmente una persona un poco mayor que uno, que quizá haya pasado por una experiencia similar y le pueda ayudar a uno en eso. Te pueda guiar. Lo pueda guiar. Quiero traer a colación lo que le pasó a David. A David
cuando pecó, hizo un pecado terrible David, ¿no? Él estaba siempre que me asomo al balcón acá me acuerdo de eso, porque acá se ven mis vecinos, estamos en el apartamento y acá se ven a todos los vecinos y uno puede chismosear algunas ventanas. Así que David lo que hizo fue asomarse, y ¿sabe qué me llamó la atención? Que no estaba haciendo nada, estaba en ocio. Así que creo que lo primero es que el ocio no nos castigue. Y él se asoma y él no estaba haciendo nada, mandó a su gente para la guerra y él se quedó mirando, tranquilito. tranquilito. Como si nada, y de repente se asomó y miró a esta mujer y la deseó en su corazón y dijo, ella va a ser mía. Y como era el rey, se envaneció totalmente y lo que hizo fue mandar a llamarla. Ella va a ser mía. Sí, y se acostó con ella. Claro. Y ella quedó embarazada porque resulta que los pecados traen consecuencias. La segunda ley de la termodinámica dice que toda acción tiene su reacción. Entonces, la reacción de esto fue que ella quedó embarazada. Y él, calladito, dijo, vamos a arreglar esto, porque la señora aparte era casada, muy pichurri y lo que hizo fue llamar a Urías elitita. Y Urías elitita fue, y él lo emborrachó. Es que le puso, David le puso, a mí siempre me llama la atención. Lo emborrachó y lo mandó a que durmiera con ella para meterle el gato por liebre, para hacerle creer que el niño que estaba una historia esperando... de Hollywood cualquiera. No, o sea, yo me pongo a leer eso y saco las cabritas, porque de verdad que es súper entretenido, cualquier chisme ahí, cualquier novela. Y resulta que este loco mandó al Urías a que se acostara con su señora para hacerle creer que el hijo era de él. ¿Y adivine qué hizo Urías? No fue, porque él era asiático y era leal y decía, ¿cómo voy a dejar a mi gente allá peleando y yo voy a estar comiendo y disfrutando con mi mujer? No, yo no soy capaz de hacer eso. Una persona recta. Entonces, ¿qué hizo David? Le siguió poniendo y lo mandó al frente de batalla para que lo mataran. ¿Y qué pasó? Se murió Urías. Pico. Y él, calladito, aquí no ha pasado nada, se trajo a Betsabé para el palacio, como que nada estuviera pasando. Ahora, todo esto tiene sus reacciones. ¿Era plan A o plan B? Sí, no, pero como sea, él la tenía toda clara. Pero todo esto tiene sus consecuencias. Lo primero fue que él se quedó callado y dice la Biblia de él, mientras callé se secaron mis huesos. Él estaba enfermo por esto y se sentía muy mal hasta que vino Samuel y le cantó la tabla y le dijo que era un desgraciado pecador, ¿no? Por favor, que no tenga que llegar alguien a decirnos usted está pecando para que su conciencia sea reargullida. Y sabe, más adelante, y esto es historia, Ahitofel era el abuelo de Betsabé y esperó 20 años para poder clavarle el puñal a David. Y cuando uno de sus hijos, los hijos de David, se levantó en contra del reinado, el primer aliado que tuvo para irse en contra de su papá fue Ahitofel, que era el abuelo de Betsabé. No. Él siempre vio el daño que le hizo a su hija y era hombre de confianza de David. Pero apenas tuvo la oportunidad, lo traicionó con su hijo. Y Ahitofel le dijo muchas cosas al hijo de David que hiciera contra su papá. Cosas tan aberrantes como que se acostara con sus concubinas en la terraza del palacio para que se dieran cuenta que el hijo de David estaba en contra de su papá. Así de brigio, ¿no? Esto es para comer cabritas. Entrampado. Así que trae consecuencias el no confesar el pecado. Es como estar atrapado. Así que les recomiendo, y esto queda como conclusión de que es importante confesar. Así que no nos enfermemos por esto. Totalmente. Es como lo que vamos callando. Quizá a veces decimos, no es necesario confesar, como yo ya sé lo que hice y lo tengo aquí, pero como decía Jeffer, nos vamos enfermando y eso a la larga, a veces son silenciosos también las enfermedades, entonces eso a la larga nos perjudica a nosotros y a nuestro cuerpo. Y creo que es una muy buena opción que confieses ahora. Confiésate. Dilo. Tú que estás ahí, no. Busca a alguien de confianza. Sí. Hágalo, sepa que tiene que hacerlo, sepa que siempre va a alguien que lo va a escuchar. Y si te cuesta relacionar como, no confesar de una, así como, hola, ¿sabes qué? No. Forma una relación, cuenta, intenta encontrar cosas en común y después ya que tú te sientas en confianza y tirarlo al hueso. Eso es súper importante.
Eso es súper importante. Que haya una relación también ahí, y amarnos los unos a los otros. Sí. Entonces, los invitamos, si tienen dudas al respecto de esto, déjenlo en los comentarios y también nos vemos el sábado para que podamos comentar, compartir todas nuestras opiniones, las dudas, si tienen otra idea de cómo confesar con una cabina sin verse los ojos. Así que nos vemos el sábado. Nos vemos. Chao. Un abrazo, chiquillos. Chao.